En ese sentido, existe un seguimiento de la crisis ontológica y civilizatoria del capitalismo como parte de sus inquietudes intelectuales. Dicho eso, le doy la palabra a nuestro compañero Sergio, sin antes mencionar que nuestro compañero Eduardo no puede ahora acompañarnos, dado que un familiar de él falleció, esperando así también que su familiar pueda tener un buen viaje a las estrellas, como dicen nuestros abuelos acá en toda la Vía Yala. Adelante, Sergio. ¿Sí se ve la presentación? Juanse, ¿se ve la presentación? Un momento. Ahora, ahora sí se ve, ¿verdad? Listo. Bueno, de antemano, muchísimas gracias al Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales por permitirnos participar. Eduardo a mí, afortunadamente él no está, pero espero estar a la altura. También a ti, Juan, desde Ecuador. Lo mismo Nicolás, desde Colombia, por estos espacios que cada día son más acuciantes y pese a que haya una saturación de lives, pues vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Bueno, la presentación que busca ser muy clara, directa y incentivar a lo último el debate es más o menos en estos tiempos de crisis, en nuestros tiempos de crisis, tienen algo valioso que decirnos hoy los filósofos pop de los animales Peter Singer y Gary Francione. Para contextualizar un poco, ellos son filósofos morales contemporáneos a favor de los animales de Australia y Estados Unidos. Bueno, esa es la pregunta a la que gira y sobre todo en América Latina, ¿por qué nos concierne esto? ¿Mm? Bueno, parto diciendo de una cosa que tal vez suene muy fuerte, pero lo que vemos ahora es un fracaso relativo o estruendoso de todas las teorías de la crisis o los discursos críticos que llamamos, digámoslo así, anticapitalistas, socialistas, en cuanto al diagnóstico de lo que ha pasado en los últimos 2 años, ¿sí? Por un lado vemos que sigue habiendo este discurso negacionista, ¿sí? De que se trató de que la pandemia se trató de una zoonosis animal de pangolines y murciélagos, de la explotación de los ecosistemas, incluso de los mercados de estas mercancías alimenticias que se consumen en zonas de Asia, ¿sí? Eh, la posición más cómoda es negar la existencia de esto y decir que es pues, virus fabricado en el laboratorio y, y demás. O sea, el fracaso no está tanto en no haber previsto que el capitalismo podía entrar en crisis por eso, sino más bien a posteriori cómo explicamos que funciona esto. Y la segunda es un discurso marcadamente economicista que sigue estando presente en que subvalora estos factores, podríamos llamarlo ecológicos o ambientales, como catalizadores de la crisis. Se sigue hablando todavía subvalorando la pandemia y solo hablando de la caída de la tasa de ganancia, por supuesto su afectación a los trabajadores en desempleo, hambre, miseria y represión. Ahí en esta fotico que ustedes pueden ver se llama fosa de pangolines, son 4.000 mamíferos eh, en esta fosa que es un container de un buque en Indonesia, pues todos prestos a usar sus grasas y también como alimento. Esto es del premio 2016 de fotografía de la vida silvestre. Y pues ahorita miraremos que
estos dos filósofos, Singer y Francione, podrían decirnos algo valioso frente a esta realidad. En esta segunda foto también ven que esta pandemia que ha dejado 3.000 millones eh, de, perdón, 3 millones de muertos a nivel mundial, en su mayoría los muertos los ha puesto los trabajadores y los sectores populares. Y acá es una protesta en Brasil, el sector cárnico, los sindicatos, y es muy diciente estas pancartas que dicen cuánto más tiene que morir para darle valor a la vida. Ellos también reconociéndose como parte de esa carne barata, ¿sí? Un poco para desvirtuar la visión que hay dentro de ciertos grupos a favor de los animales que no ven a los trabajadores como un aliado en esta lucha contra la civilización que ha creado la burguesía, la civilización de barbarie. Bueno, en el artículo que publicamos en ILECA y que los invitamos a leer, un poco socializando estas cosas, tratamos a estos dos filósofos populares, no lo quiero decir en sentido despectivo, sino antes un elogio, porque estos dos intelectuales han buscado a su manera y a sus privilegios penetrar en un movimiento que es en el movimiento del discurso de los animales, defensa de los derechos de los animales. Por ejemplo, ahí ven a Peter Singer a la izquierda, perdón, en una conferencia contra el testeo de los animales, y pues en su obra magna, Liberación Animal, un nuevo trato ético a los animales, que es en el 70 y el 73, pues miren, fíjense ustedes que para nada sectario dijo, tengo dos opciones, hacer un libro académico, un tratado de filosofía que le llegue a un círculo de una minoría, o hacer un libro de divulgación pública que penetre en estos movimientos de liberación que nació en la crisis del capitalismo de la posguerra, después del 45, y Peter Singer eligió eso. Afortunadamente, eso permitió expandir un discurso, digámoslo así. Lo mismo Gary Francione, aquí en Latinoamérica hay muchos blogs a favor de este personaje, y pues suele ser muy polémico, ¿no? En su libro de 1994, Lluvia sin trueno, la ideología de los movimientos de los derechos de los animales, pues también busca penetrar estas figuras públicas. Y pues lo que ello muestra es que, contrario a lo que se pensaba, la filosofía no está hermética a la sociedad, o al menos estos autores pretenden disrumpir en eso. Sabemos que por la división del trabajo y por la academia burguesa hay un desvínculo entre los grandes movimientos de masas populares y muchas veces la teoría. La idea es ir cerrando esas cosas. Y creo que estos autores han instalado en estas 3 décadas sentidos comunes, para bien o para mal, tales como, bueno, que el especismo es una discriminación a los animales, una discriminación mental, o que el movimiento en defensa de los animales tiene como dos polos, uno moderado y uno radical, abolicionista, y el otro de otro tipo, o que hay que considerar en nuestro círculo de comunidad moral a los animales. Todo este discurso sigue teniendo impacto, el discurso liberal en este movimiento. Aquí en la imagen que ustedes ven, el grito de la juventud, bueno, es el movimiento estudiantil colombiano, también chileno, que ahorita sufre por la deserción, el desempleo, lo caro de las matrículas, la ruina de las familias trabajadoras, y no es tanto un privilegio de especie que no les interesen los animales, sino que a veces los gobiernos y la burguesía imponen una agenda. La idea es que tras esta pandemia y la recesión, que son signos de la crisis de esta civilización, pues
empecemos a mirar en la agenda de los trabajadores también a las especies animales con un objetivo estratégico que es la liberación, ¿no? Bueno, un poco con lo que decía Juanjo, perdón, el motivo de estas charlas acerca de pensar estos problemas desde América Latina. Bueno, nosotros queremos decir algo y es que esta relectura que hicimos de Singer obedece a tres cosas. Una, primero que vemos que es necesario un nuevo discurso mundial que retome algo del espíritu de estos dos autores y es su deseo por penetrar a grandes públicos, ¿sí? Incluso más allá del público universitario, ¿sí? Eso es benigno. Segundo, porque creemos que ya está agotado de alguna manera el discurso liberal para la crítica de esta civilización. Y lo tercero es que, digámoslo así, nuestra lectura no es tanto desde América Latina, es decir, nosotros nos reconocemos como latinoamericanos que buscamos también la liberación nacional, pero en nuestra lectura propende ser desde la clase trabajadora del sur, del norte, de oriente, de occidente, de todos los continentes hacia las especies animales, ¿sí? Un poco en sintonía con lo que decía Enrique Dussel, el filósofo latinoamericano, de un diálogo mundial de la filosofía, digámoslo así. Y nosotros cuando hicimos este texto de investigación, reconocemos y sabemos las limitaciones que tienen estos dos autores y que han hecho activistas, ideólogos y demás. Una de las críticas importantes de las limitaciones que se dice es que tanto Singer y Francione tienen una mirada muy pobre de lo que es de los animales, en parte porque son éticas abstractas, morales, de placer y dolor, y a veces no está tanto su complejidad de los animales, ¿sí? Su complejidad material, ¿sí? Otra de las críticas desde el movimiento de mujeres es que a veces puede sonar un poco machista esta idea de los padres fundadores del movimiento en defensa de los animales, así como las iglesias, ¿no? La teología, los padres de la iglesia, y también porque estos autores son racionalistas y a veces no ven el papel que podría tener las emociones o las éticas del cuidado, ¿no? Otra también de las críticas que creo que en el próximo número de ILECA saldrán también un poco es que estos autores que han hecho un aporte cualitativo a la filosofía de algún modo, siguen hablando pues desde los países imperialistas y a veces no se reconocen las dinámicas tanto de la explotación animal en nuestros países como las luchas que se ven. Nosotros creemos que pueden llegar a tener validez estas limitaciones, estas críticas que se han hecho, pero sin embargo debemos reconocer también esas potencialidades críticas que tienen estos autores, incluso si estos se sitúan desde una perspectiva liberal, cómo ellos incluso logran criticar su misma sociedad burguesa mundial, ¿sí? Eso es importante y eso nosotros nuestra lectura la vimos desde un programa de investigación que está emergiendo en todas partes del mundo y es los estudios multidisciplinarios de la crisis de la civilización capitalista y estrategias socioprácticas de transición, o sea, cómo arrebatarle el poder a la burguesía y liberarnos en últimas, en términos más descarnados. En esto colaboran economistas, historiadores, sociólogos, climatólogos, ecólogos, filósofos, biólogos, militantes de izquierda y trabajadores, sindicatos, y es más o menos nuestro artículo hace parte de esa ola potente contra la crisis de la civilización capitalista y como leyendo diversas tradiciones entre
hoy es la animalista, podemos ver esas potencialidades. Bueno, en el artículo y lo que les queríamos compartir hoy es en qué consisten esas potencialidades, vistas desde, desde un prisma marxista. Nosotros encontramos dos, ¿sí? De esta ética antiespecista fundacional que nace en los 70, en los 90 y que hoy sigue teniendo revuelo. Los últimos libros de Singer y Francione son acerca del veganismo, ¿sí? Bueno, puede ser de una mirada muy moderna, blanca y tal, pero sin embargo este es un tema que en los grandes públicos sigue creando reticencia y ni qué decir en la izquierda y el movimiento obrero. Bueno, la primera potencialidad es que ambos autores critican la cosificación material de los animales por los grandes empresarios. Por ejemplo, en el caso de Peter Singer, él dice, a mí no me interesa el maltrato animal de perros y gatos que puedan hacer ciudadanos o que puedan hacer las clases populares eventualmente precarias, sino a mí me interesa el sufrimiento estructural de millones de animales. Entonces lo que él está apuntando, la sociedad que tiene frente a sí, no es una ideología, sino es una realidad material, es decir, las grandes industrias de los capitalistas, de entretenimiento, de la industria alimentaria y la industria de experimentación con fines bélicos y comerciales, ¿sí? El principio ético de él es el principio de igual consideración de intereses. Él dice, él revalora algo que el capitalismo nos niega y es reconocer el sufrimiento psicofísico que tienen los animales y velar por una protección, por altas cuotas de bienestar que hoy por hoy, pese a las leyes de protección que hayan, no es capaz de garantizar esta civilización decadente. Ahí nosotros miramos fragmentos en que Singer da la llaga de la irracionalidad de esta civilización. Y en el caso de Gary Francione, pues su principio ético es el derecho a no ser cosa o propiedad. ¿Sí? Él dice, animales y humanos compartimos eso, en tanto somos seres corporales que nos da hambre, nos da sed, sentimos experiencias de placer y dolor y queremos tener una vida, digámoslo así, digna. Gary Francione critica mucho el derecho de propiedad privada y lo liga con el derecho de propiedad animal. Esa relectura que nosotros hicimos es un poco retomo la noción de Karl Marx que está presente en el Capital, en los Grundrisse y en los manuscritos del 44 del fetichismo de la mercancía. Es decir, imaginémonos la bolsa de valores, todas estas cifras, es decir, un mundo cosificado que a veces pareciera que no interfirieran los agentes humanos, pero lo que está de fondo es la lucha entre el capital y el trabajo, y lo que nosotros planteamos, siguiendo un poco a Georgi Lukács también, es que la cosificación o la reificación de la sociedad burguesa no solo opera en ese plano, sino respecto a la naturaleza, y qué mejor que los animales, que son mercancías que se nos presentan ya empacadas y demás, y que todavía no hay la suficiente apropiación de parte de los movimientos. Eso por ahí, por ese lado. Y la segunda potencialidad que tendrían estos autores es desnaturalizar la cultura especista de los grandes empresarios, o que es lo que constituye esta civilización. Esto es muy importante porque siendo la segunda década del siglo XXI, en esta apertura del tercer milenio, aún
estos reformadores dan un paso más adelante que las direcciones mayoritarias de la izquierda, del movimiento obrero, incluso de la filosofía. La filosofía sigue siendo muy conservadora, tanto la llamada crítica como la oficial, independientemente de los continentes. Entonces esto es muy importante porque estos autores dicen que la violencia a los animales puede ser superada. Ellos lo ven obviamente en una civilización 2.0, un capitalismo de rostro humano y animal, pero lo importante es que ellos ven que esto es un fenómeno cultural moral que puede ser cambiado históricamente, ¿sí? No es una cosa que sea transversal a todos los modos de producción y que hasta el final de los días esté, eh, esté de manera igual. Y en el análisis que nosotros damos, contrario a la respuesta tradicional que uno puede encontrar en los espacios de que no, esta gente plantea una ideología utópica, idealista, privilegiada de quienes pueden consumir estos productos veganos y demás. Lo que nosotros dijimos es, hagámonos esta pregunta, ¿por qué nace una filosofía antiespecista que dice que hay que liberar a los animales? Y como un golpe a esta civilización. ¿Qué, qué cambios en los últimos 200 o 500 años en las relaciones tecnológicas de esta civilización permitieron emerger estas filosofías de algún modo radicales, aunque sean desde el campo democrático burgués, pero critiquen esta civilización? Lo que nosotros decimos es que efectivamente hay unas reconversiones, hay unas condiciones objetivas que han permitido que a futuro puede plantearse algún tipo de liberación de los animales masiva. Eh, o sea que, siguiendo a Marx, que dejemos este estadio de la prehistoria humana y empecemos a vivir una cosa completamente diferente. Aunque no es determinado, pues nosotros mencionamos que, por ejemplo, el paso de la fuerza de tiro animal a las grandes máquinas, eso generó un revuelo en todo el pensamiento occidental. También el paso de uso del cuero, las grasas animales, ahora los productos sintéticos, bioquímicos y demás, o la experimentación biomédica, eso también muestran los hechos, la viabilidad o sensatez que podrían tener estas teorías. Igualmente, pasar de un entretenimiento urbano sin animales a antes un entretenimiento más rural y naturalizar eso, sin olvidar que siguen prácticas colonialistas acá en Colombia y creo que 4 países de Latinoamérica, de las corridas de toros, decía España, pero sin embargo, estas reconversiones productivas, las energías renovables que usan vegetales y ya no solo grasas animales, etcétera, etcétera, son como un miasma en la civilización que ya deja inoperando muchas prácticas y creencias, ¿sí? Bueno, para mostrarles y ya acabando un poco fragmentos de lo que nosotros decimos, es decir, que la relectura que nosotros proponemos tiene que partir de mirar potencias críticas, pasar luego a las limitaciones y ver cómo esto está relacionado con el daño triádico que hace la burguesía a la clase trabajadora, a las especies animales, vegetales y la biosfera, tanto los países imperialistas como nuestra América, ¿no? Esa es la clave con la que leímos a Singer y con la que invitamos a los que nos oyen a que nos vean. Bueno, lo leo. Singer, que como lector de Hegel y Marx, dice en su obra magna del 75,
La filosofía debe cuestionarse los supuestos básicos de la época. Lamentablemente, la filosofía no siempre está a la altura de su papel histórico, pero ahora estoy encantado de informar que la filosofía por fin ha llegado a dejar caer la venda ideológica tras la que se escondía en siglos de pensamiento. Al considerar la posición de los animales no humanos y la naturaleza, la propia filosofía ha sufrido una notable transformación de sí. Ha abandonado el cómodo conformismo del dogma antropocéntrico aceptado y ha regresado a su antiguo papel socrático. La característica distintiva de una ideología es que se resiste a que la refute. Es importante exponer y criticar esta ideología. Estas mejoras o reformas siempre correrán el peligro de erosionarse a menos que lleguemos a modificar la postura fundamental que sanciona la explotación despiadada de los no humanos para los fines humanos. Solamente mediante una ruptura radical con 2000 años de pensamiento occidental sobre los animales lograremos construir una base sólida para abolir esta explotación de la actual civilización. Y bueno, este es Francione. Él dice, interpelando la supuesta racionalidad democrática de la burguesía occidental, dice, en realidad el hecho de que nos consideremos una sociedad humana, sin embargo, que todavía toleremos y apoyemos el horrible sufrimiento animal por razones triviales, es una prueba de que el estatus de propiedad de los animales es fundamental para nuestras percepciones. En otra obra dice, a pesar de lo que decimos acerca de nuestras percepciones morales y respeto a los animales, la realidad social, legal y económica es que los animales son simplemente propiedades. Anualmente traemos a la existencia miles y millones de animales criados con el único fin de matarlos. Los animales tienen precios de mercado, haciendo la explotación más eficiente y incrementando la demanda de carne. No hay nada que reconocer de un valor inherente de los animales o cualquier otra cosa que tratar a los animales estrictamente como mercancías económicas. Bueno, ya para concluir y para darle paso a la polémica, el artículo cierra y esta presentación con la pregunta de ¿es posible la liberación de las especies animales y los trabajadores en esta civilización capitalista? Bueno, hay que verlo desde tres puntos. Desde el punto de vista de Singer y Francione, ellos dirían que sí es posible. Sus razones serían estas reconversiones tecnológicas del capital, el aumento de la conciencia democrática en diversos países y la ciudadanía y toda la cuestión, y que solo habría que desmantelar el complejo animal industrial y dar nuevas fuentes de empleo, pero sin alterar el fondo de esta civilización, ¿sí? Desde una segunda postura, que incluso lleva 2 siglos, desafortunado, pero ha sido así en la tradición socialista de la que nos reconocemos. La mayoría de autores marxistas no solo han visto la liberación del proletariado, la liberación humana y pues de dejar de degradar el planeta Tierra, el medio ambiente, pero no han incluido a los animales y incluso llegan a decir que pues estas cosas no son acordes con las fuerzas productivas existentes. Nosotros buscamos probar que no es así, la evidencia empírica muestra que puede haber otra civilización, pero pues la burguesía no ha dejado liberar y pensar modelos de agricultura más sostenibles, ¿sí? Formas de reproducción humana más sostenibles y con menos sufrimiento o abolición de esta explotación. Y la tercera, topología, pues es la que nosotros reivindicamos desde el paradigma marxista en los estudios críticos animales,
estos estudios críticos animales no como algo meramente abocado a la cuestión animal, sino como parte de un programa más grande de los estudios críticos de la civilización capitalista, ¿sí? Y pues cómo se materializa eso en lo político. Nosotros seguimos creyendo, contrario a la tradición liberal de posguerra y que todavía sigue, pero que debemos superar, de que no es posible la liberación de las especies animales, de los trabajadores, del ambiente, dentro del capitalismo. Necesitamos una sociedad postcapitalista y que pues ahí pueden surgir, no hablamos de un escenario unívoco, sino debatamos porque pues hay dos posturas frente a la crisis final del capitalismo que lleva siendo anunciada desde hace mucho tiempo, pero que lo que nos muestra la crisis del 2008 y esta pandemia es que la tendencia es a recrudecer la barbarie y pues lo que nos depara a la mayoría de especies y a los trabajadores es un colapso del capitalismo en términos clásicos o posclásicos. En términos clásicos sería pues que todos estos grandes problemas que tenemos sociales, psicológicos, los podamos vencer arrebatándole el poder político, económico y cultural a quien gobierna esta civilización, o en el peor de los casos, y esto sería desafortunado para tanto los reformadores como Peter y Francione, para los marxistas que solo plantean en la liberación de los trabajadores, y para los socialistas que planteamos, los marxistas que planteamos la liberación integral, sería un colapso de cambio climático, de crisis energética, de extinción masiva de especies, de grandes masas hambrientas, de pobreza, desigualdad, que echaran al traste todo proyecto de liberación. Entonces, retomando las potencias de Singer y Francione, nosotros apostamos a una civilización postcapitalista y que tome en cuenta las particularidades de nuestra América Latina. ¿Vale? Gracias. Bien, Sergio, muchas gracias por tu exposición y bueno, quisiéramos invitar en este momento a las diferentes personas que nos están viendo a que puedan plantear sus inquietudes. Mientras tanto, me gustaría plantearte alguna inquietud que provienen, tengo que aclararlo, de mis posturas políticas también, por nuestra afinidad en especial. Y me gustaría que me cuentes, Sergio, que nos puedas contar cómo ha sido para ti, pues en Colombia, vinculado al movimiento popular. Entiendo que perteneces al Partido Socialista y bueno, que siento que este artículo, esta investigación, de alguna manera también busca apuntalar o, como decíamos, irrumpir, bombardear en el especismo antropocéntrico de las izquierdas, ¿no? Entonces, quizás si quieres compartir tanto de forma anecdótica cómo ha sido para ustedes el trabajo político al interior de los movimientos anticapitalistas ampliamente marcados por sesgos humanistas en Colombia. Estás con el micrófono silenciado, Sergio. No, en términos, de pronto tiene muchas particularidades con Argentina y con Ecuador también. En Colombia, pues hemos estado atravesados por un conflicto armado, por unas desigualdades sociales que poco han permitido que emerjan estas cosas, ¿no? Incluso desde el movimiento campesino. Sin embargo, desde los 90 ha surgido, pues, defensores de grupos, muchos grupos en Colombia y demás en las universidades, principalmente grupos anarquistas,
Pero ahorita el reto, y yo creo que con lo que se llamó la huelga climática global, eso puso en sintonía muchos sindicatos de, bueno, ahorita por ejemplo en la huelga de Sintracarbón, ¿qué vamos a hacer frente a estas cosas? ¿Qué vamos a hacer frente a los ganaderos, Fedegan, los capitalistas agrarios, tú sabes, el uribismo? Y pues ya en el interior más de los movimientos sociales, si bien los partidos de izquierda radicales aún no toman el tema, la idea es cómo crear puentes. No, no tanto es decirles que es que ustedes tienen un privilegio de especie, sino decirles, vamos desde las luchas, desde los trabajadores a mirar que esta pandemia nos jode a los animales, a nosotros, y nosotros no podemos tener esta misma moral mugre que tienen estos dueños de estas factorías hipócritas. Yo creo que desde ahí se pueden ir tejiendo esos puentes, igualmente de las iniciativas que están surgiendo, por ejemplo, la revista Animales y Sociedad, es poner a dialogar aquellos que reivindicamos la tradición de las revoluciones del siglo XX, las revoluciones bolchevique y demás, y cubana, pero cómo debemos dar ese campo de disputa a los partidos verdes que supuestamente hablan de proteger el ambiente y los animales, cómo de verdad en agendas comunes de la corrida de toros, de la salubridad en las empresas, de la devastación del meta y eso, se da estas cosas. Esa ha sido, yo hago parte de esa experiencia, de ese ascenso juvenil de lo nuevo y lo viejo, digámoslo así. Bien, bien, muchas gracias, Sergio. Mientras surgen las demás preguntas, tenemos ya a Nicolás junto con nosotros, con nosotras, a ver si quieres aportar quizás al debate, Nico, vos que perteneces al CEALA, entiendo que igual recién lanzaron una convocatoria de Animales de Sociedad, estás también junto con Eduardo, que no nos pudo acompañar, coordinando el número que sigue vigente para la revista latinoamericana de estudios críticos animales, el número actual. No sé si quieres acompañarnos, Nico. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo a Sergio, a todas las personas que están conectadas a través del canal de YouTube del ILECA, y a Juanjo. Sí, me pareció muy interesante la presentación, la lectura que hace Sergio. Yo quería preguntarle de pronto cómo ve la posibilidad, digamos, de articular esas reflexiones con las lecturas, o, digamos, las interpretaciones marxistas que se hacen desde América Latina, particularmente desde las corrientes de la ecología política. Pienso, por ejemplo, en Héctor Alimonda, que hizo un trabajo bien importante de repensar, digamos, el marxismo en clave sur, y además de pensarlo como una herramienta también del ecologismo en América Latina. ¿Cómo de pronto se puede pensar esta relación con estos ejercicios del ecologismo popular, de la ecología política latinoamericana, con una lectura antiespecista? Bueno, como dice Nicolás, pues es un largo camino labrado por hacer. Lo que juega a contratiempo nuestro es que hay muy poco tiempo, ¿sí? En términos estratégicos, es decir, que si no se vence a incluso nuestras burguesías locales, pues la civilización va al traste. Ya el terreno colombiano, latinoamericano, creo que eh, el primer encuentro nacional de la Red Colombiana de Estudios Marxistas y su primer número, hay varios temas en que tocan los temas ambientales, y creo que hay un campo muy fructífero y que sería de muy mal agrado que esta pandemia no fuera como un remesón a los círculos tradicionales, y a los círculos emergentes, porque uno, por ejemplo, ve el trabajo de Renan Vega, Capitaloceno, que lo recomiendo,
y empieza a instalar estos debates, pero creo que ya no es suficientemente hablar de los ecosistemas como una cosa abstracta o las especies, sino hay que hablar de los animales en relación con los campesinos, los trabajadores, la juventud, y dejar las estigmatizaciones, porque acá sabemos, no sé, fue muy fue muy mediático algo de, digámoslo así, unos veganos citadinos que criticaban a una familia campesina de youtubers que habla de, pues, de cómo son sus condiciones materiales de existencia. Yo creo que la ecología política de tanto las corrientes eh, que reivindican los pueblos originales, los sectores populares, se pueden hacer esos nuevos campos de intervención siempre, siempre vinculándolo con sus intereses concretos, ¿sí? Eh, Eso tendría que decir. Sé que es muy limitado, pero esa sí es la realidad crítica que estamos. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Y quizás retomando la reflexión que planteaba Nicolás y con base en tu respuesta, decías que, claro, digamos, reivindicar las tradiciones de lucha histórica del siglo XX implica tener referentes políticos, en nuestro caso, por ejemplo, las experiencias del foquismo guerrillero en América Latina, y podemos al mismo tiempo, en ese orden de ideas, situar ciertas células radicalizadas del movimiento antiespecista en América Latina, con amplia influencia de Europa y Estados Unidos. En ese sentido, hay una parte de mí que siente como una apuesta incluso un poco forzada, me permitiría el término, de releer desde una perspectiva marxista a estos dos filósofos que han demostrado ser liberales y al mismo tiempo, por ejemplo, que han condenado la violencia revolucionaria. Entonces, me gustaría saber de tus reflexiones a propósito de eso. Sí, digámoslo así, hay un acuerdo tácito que tenemos digámoslo así, el amplio arco del llamado antiespecismo anticapitalista, digámoslo así, en cuanto a las fuertes críticas de los voceros tradicionales del movimiento de defensa a los animales y sus ideólogos. Tú mencionabas ese pacifismo liberal de Singer y Francione que lleva al absurdo, ¿no? Al absurdo es impedir la misma autodefensa cuando se está objeto de la represión policial, ¿sí? Pero sí, nosotros tenemos un acuerdo estratégico con el sector más radicalizado, pero sin embargo creemos que, al decir de Marx, hay que reconocerle virtudes al adversario para destruirlo, desarmarlo. En este propósito estratégico de un nuevo discurso social que involucre a los animales, que no solo se queden ellos, creemos que tiene que ser todo el proceso. O sea, así como Marx vio las potencialidades de la economía política burguesa, de David Ricardo, de Adam Smith y demás, nosotros podemos hacer eso con estas filosofías democrático-burguesas, pero no quedándonos, no exaltándolas, sino para una labor que queda por delante es no solo potencialidades, sino limitaciones que tengan esos autores y plantear ya luego nuestro discurso contrahegemónico, ¿no? Yo creo que ese podría ser el método. Por espacio de tiempo y el artículo solo habló de potencialidades, pero si ustedes van a la tesis, ahí se muestran las limitaciones y es
es una búsqueda que es un trabajo que va a ser común de las diversas expresiones, de también cómo desarmar estos discursos que no han estado a la altura de la transición de esta civilización de barbarie, ¿no? Y ellos también cómplices de ella, ¿no? De algún modo. Gracias, Sergio. Bueno, y quizás en ese mismo sentido me interesa, y para dejarlo como inquietud, saber tu opinión acerca es decir, cuáles son los alcances de esta relectura en clave marxista de Singer y Francione a los diversos desplazamientos ideológico-políticos del animalismo en América Latina que podemos identificar que han sido ampliamente influenciados por un animalismo de corte institucional, leguleyo, neobienestarista, y en cuyo si quieres, ideólogo encontramos, por ejemplo, a Singer, por un lado, respecto a las perspectivas, diría, utilitarias a propósito del animalismo, y por otro lado, un enfoque quizás despolitizado o que desconoce la dimensión estructural de la economía especista del capitalismo, en tanto Francione, si bien critica la explotación institucionalizada de animales y la propiedad privada como el eje que sostiene aquello, podemos encontrar divergencias tanto en este animalismo neobienestarista como en el animalismo abolicionista que se enfoca en la educación solamente desde una perspectiva moral. Entonces, en síntesis, ¿cómo puedes o cómo podrías ayudarnos con elementos analíticos o con una lectura política de la situación de los animalismos en América Latina, tomando en cuenta que Singer y Francione, de hecho, en tanto representan, como bien decías, a los ideólogos de estas dos corrientes, en última instancia han pautado estos desplazamientos de la configuración de la acción colectiva y de las matrices ideológicas de los diversos animalismos en la región? Sí, bueno, va a ser difícil porque en tanto el movimiento en defensa de los animales en todas sus expresiones, en todas sus fracciones, no se vincule al resto de las luchas más inmediatas contra los empresarios, va a ser difícil también incluso esos choques ideológicos. Pero creo que sí hay que desinstalar clichés comunes, por ejemplo, que siguen todavía imperando y que siguen debatiéndose, tanto de las potencialidades como las limitaciones. Yo creo que acá hablo por Bogotá y algunas zonas de Colombia, pero también podría darse en otras partes de Latinoamérica. Es que ir más allá de la dicotomía neobienestarista abolicionista, ¿sí? Eso hay que ir más allá porque estos dos autores se los presentan como a las antípodas y en últimas son lo mismo, ¿sí? Entonces hay grupos abolicionistas que pues tienen muchas coincidencias, ¿sí? No es una forma buena de categorizar el movimiento y su diversidad, yo creería. La segunda es que, bueno, estos autores son líderes supuestamente de la democracia y pues hay un sectarismo muy berraco porque pues ni entre ellos se dialogan, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que romper con eso, ¿sí? Hay que un poco hacer lo que hacía Enrique Dussel y los movimientos de base y lo que ustedes hicieron hace poco, hace unos meses, de hablar con el Instituto de Crítica Animal Norteamérica, esos diálogos tienen que ser permanentes y pues los movimientos sociales creo que se tienen que contagiar mucho, no solamente de la endogamia de estos autores, sino
ir más allá. Pero para ello, para que hacer ello, hay que hacer el proceso completo y, y reconocer potencialidades. Bien, Sergio, muchas gracias por tus reflexiones, por los aportes que has brindado para repensar la cuestión animal desde estas tensiones, y quizás me permitiría cerrar la reflexión que hemos tenido haciendo hincapié en lo que señalabas, es decir, dar cuenta de la ambivalencia, de la heterogeneidad, de la dinámica contenciosa, del conflicto al interior de las configuraciones de los animalismos en la región, y de cómo podemos beber de las tradiciones del norte global sin olvidar que el antiespecismo en la región es situado y por tanto merece aproximaciones político-ideológicas contextualmente situadas y que puedan retomar, por ejemplo, los referentes históricos, como mencionabas, a propósito del fuquismo guerrillero y diría de las luchas indígenas y campesinas, como también señalabas, y de cómo podríamos beber en ese sentido hacia un animalismo en clave popular o plebeyo. Entonces, no sé si quieres cerrar con algo más, Sergio, y de ahí sigue Nicolás y daríamos fin a este encuentro. Sí, digámoslo, creo que para un poco seguir dialogando estas cuestiones, está la tensión entre este discurso universalizante y pues lo que en un momento dado llamó acá un filósofo colombiano, Iván Darío Álvarez, Gaitán, perdón, de un discurso de un pluriverso, ¿sí? Y en este pluriverso, pues como mencionabas en la charla anterior, de, como decían los zapatistas, un mundo en el que quepan muchos mundos, yo creo que ese es un debate que deberemos dar calmadamente, porque yo creo que ante la crisis de la civilización capitalista que afecta al sur global, ¿sí? Afecta a África, Asia, Medio Oriente y Latinoamérica, que somos explotados doblemente, y pues ni qué decir los animales en los ritmos productivos. Creo que hay que alzar la bandera, no la bandera liberal de universalismo abstracto, ¿sí? Pero sí que hay que retomar la bandera del internacionalismo proletario. Es decir, que de alguna manera la clase obrera en cualquier lugar del mundo, los sectores populares en cualquier lugar del mundo, tenemos una pelea casada que, como bien dices, es particularidades nacionales, situacionalidades, y que, así como en el siglo XX, pues el que mejor sepa leer la universalidad de la crisis y aplicarla en un país específico y se logre tomar el poder y se logre cambiar las relaciones con las especies animales y la naturaleza, podrá, podrá, podrá salvarse estos discursos de los que reivindicamos una liberación integral, o algunos llaman total. Entonces yo creo que para mirar un poco las tensiones, creo que debemos también o sea, yo tengo debates estratégicos y Eduardo también, porque él dice que pues, el problema del colapso del capitalismo es un problema global, y tal vez somos, y lo tenemos que decir claramente, somos escépticos al discurso decolonial, no tanto porque haga una crítica, digámoslo así, al privilegio racial, de género, que es verdad, que es material, que tienen todos estos autores, sino también porque nosotros no vemos una comunidad de hermanos en todos los habitantes de América Latina o de África, sino nosotros también vemos un conflicto muy grande contra las burguesías locales, y eso en contra de lo que plantea la mayoría del populismo de izquierda latinoamericano. Entonces yo creo que
seguirá esa tensión entre lo particular, lo general, lo global, lo nacional, pero el movimiento en defensa de los animales en nuestro continente dará su aporte de que acá pues podemos realizar críticas, como decía Dussel, podemos hacer las cosas, pero sin perder esa perspectiva internacionalista, digámoslo así. Muchísimas gracias, Sergio, por tu participación.